Es egresada de la Facultad de Ingeniería Geofísica de esta universidad y realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Barcelona. Obtuvo este grado en 2005 y posteriormente se incorporó al Instituto de Geofísica, donde actualmente labora en nuestro departamento. También ha impartido cursos en la Facultad de Ingeniería y se ha dedicado a los métodos eléctricos y electromagnéticos para la prospección de recursos, tanto para zonas de riesgo como de recursos de interés, agua y mineros, geotérmicos, etcétera. También ha sido impulsora de la formación de recursos humanos y forma parte de los docentes de la Facultad de Ingeniería y del posgrado en Ciencias de la Tierra de la universidad. Ha contado con más de 20 tesis dirigidas entre licenciatura y maestría. Actualmente es miembro del SNI, es inspectora subrogada de la División de Inspección del Sitio de Organización del Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares y participa activamente en los proyectos de exploración geofísica del Centro Mexicano de Innovación de Energía Geotérmica y de la Corporación México-Europea GEMEX, con investigación en sistemas geotérmicos mejorados y supercalientes de México. Entonces ahora los dejo con la doctora. Ahora sí, perfecto, gracias. Un proyecto que se ha desarrollado en el marco de los apoyos de GAPA-PAPIT con la intención de caracterizar acuíferos contaminados con técnicas geofísicas. El día de hoy particularmente les voy a exponer un caso que estamos estudiando en la zona de San Luis Potosí, que es un acuífero en el que se han detectado muy altas concentraciones de sulfatos, pero que no están relacionadas con un origen antropogénico, sino más bien geológico, porque hay algunas formaciones vaporíticas en la zona. Pero vamos a ver cómo las técnicas eléctricas y electromagnéticas nos han ayudado a caracterizar este acuífero en particular. Y bueno, mi intención no es otra que mostrarles las potencialidades de estas técnicas. Muy bien. Y cuando estaba yo organizando la presentación, mi intención primordial fue enseñarles cuáles eran las motivaciones que en lo particular a mí me orillan a estudiar recursos y particularmente acuíferos. Y traté de no ser tan dramática, pero no pude evitarlo, y entonces las primeras diapositivas pues se van a encaminar un poco a enseñarles cuál es el contexto de la disponibilidad de agua potable no solo en México, sino a nivel mundial, y posteriormente ya nos iremos adentrando un poco más en lo que es la aplicación de estas técnicas para tratar de caracterizar los acuíferos. Muy bien, entonces la primera pregunta que surgió es ¿por qué exploramos recursos? Y bueno, tenemos dos motivos fundamentales. Una, pues es el crecimiento poblacional, y aunque ustedes no lo crean y aunque sepan que cada vez tenemos más crisis con respecto al número de habitantes que demandan más recursos, pues seguimos creciendo. Y eso implica obviamente que tengamos que satisfacer pues todas las necesidades que se van generando con este incremento. Y la otra razón, pues es meramente un avance industrial, ¿no? O sea, si tenemos que proveer de recursos a esta nueva población, pues tenemos que hacerlo también con ciertos estándares a los que ya se están proveyendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, en realidad, pues estos son los dos motivos fundamentales que nos hacen explorar recursos, y obviamente, pues todo se traduce en una cuestión que desemboca en desarrollo, teóricamente, ¿va? Muy bien. Y bueno, ahora aquí viene la parte dramática. Vamos a poner en el contexto mundial de disponibilidad de agua potable a México.
Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué nos pones junto a China o junto a la India, que sabemos son países altamente, densamente poblados y con pocos recursos? Bueno, pues porque por ahí andamos y esa es la parte más crítica en todo este contexto. Y, por ejemplo, pues vamos a hablar de números, no solo de estimaciones. Y, por ejemplo, vamos a hablar específicamente de disponibilidad, que vamos a definirla como el volumen disponible por persona por año. Y para China, por ejemplo, en 1992 había 2.317 metros cúbicos por persona por año. Y se decrementó a 2.005 metros cúbicos en 2014. Esto implica que en 22 años perdieron el 13% de esta disponibilidad. Es decir, hoy tengo, para hacerlo más gráfico, 100 litros de agua disponibles para mí y en 22 años pues voy a tener 13 litros menos, ¿sale? Muy bien. ¿Qué pasa con la India? Que es un caso todavía un poco más crítico. En 1992 tenían 2.115 metros cúbicos, en 2014 1.526, eso quiere decir que en el mismo periodo de tiempo decrementaron su disponibilidad en 28%. Y ahora vamos a ver dónde cae México. Pues bueno, resulta que México, bueno, tenemos muchísima más agua disponible, tenemos prácticamente más del doble, 5.812 metros cúbicos en 1990, pero decrementamos un montón porque para el 2005 ya teníamos 4.573. Esto quiere decir que en 15 años, es decir, un periodo menor al de comparación de los países anteriores, tenemos un decremento del 21%. Y de seguir esa tasa de explotación, pues para el 2030, o sea, dentro de 12 años, tendremos 40% menos de disponibilidad. Y yo no sé a ustedes, pero a mí eso me da, pues, miedo, ¿no? Es una cuestión súper crítica y todo tiene que ver con la gestión del recurso. Si nosotros no gestionamos bien el recurso, pues obviamente estos porcentajes pues se van a incrementar drásticamente. Entonces, la idea o la intención de mostrar esto es evidenciar que nosotros requerimos cada vez más caracterizar de una mejor manera los recursos de los cuales disponemos, específicamente de los acuíferos, y ver cómo podemos apoyar en esta labor de una gestión integral del agua. Seguimos con las estadísticas en México. Bueno, pues resulta que del 100% del agua que nosotros consumimos en México, el 36% proviene de acuíferos, ¿sale? Y del 60% de ese 36% proviene exclusivamente de 104 acuíferos, de los 653 que reporta Conagua en 2014 para todo el país. Esto quiere decir que estamos extrayendo prácticamente toda el agua de solo 16% del total de los acuíferos. Y entonces se imaginarán que al menos estos 104 acuíferos de los que estamos hablando pues están sobreexplotados. Y uno de ellos pues es el acuífero de la Cuenca de México. Entonces sí estamos en una posición crítica y sí estamos en una situación que nos demanda estudiar de mejor manera y de manera más integral los recursos de los cuales disponemos para gestionarlos mejor. Ahora voy a adentrarlos un poco en las técnicas geofísicas y cómo nos permiten caracterizar recursos. Hace un rato la doctora Flores les comentó que una de mis principales líneas de investigación es la caracterización de recursos naturales y no específicamente agua, sino en general, pues aplicamos técnicas geofísicas, particularmente eléctricas y electromagnéticas, para la caracterización de geotermia. Tenemos varios proyectos en desarrollo. Y ahorita pues está de moda, ¿no? Porque estamos en un momento de transición hacia energías limpias, porque no sé si ustedes saben, pero en teoría la ley energética establece que para el 2024 el 30% de la energía que consumimos en México tiene que provenir de fuentes limpias. Y, perdón, sí, eso es para el 2024 y pues ya estamos en el 2018 y difícilmente el 5% proviene de esas fuentes. Entonces sí tenemos un trecho grande por avanzar. También pues aplicamos estas metodologías para la prospección de acuíferos, como veremos más adelante, también para la prospección de yacimientos minerales y también utilizamos estas técnicas para la prospección de hidrocarburos. Pero bueno, todo esto
a lo que apunta es que cada vez el reto para la geofísica es más grande, porque estas fuentes de recursos, pues cada vez se encuentran, si lo ponemos de otra manera, el acceso fácil a estos recursos ya se terminó. Ahora los retos son cada vez mayores y, por ejemplo, ahora necesitamos caracterizar el agua a profundidades muchísimo más grandes, porque los acuíferos superficiales prácticamente los hemos agotado. No sé si saben, aquí en la Cuenca de México estamos explotando agua a aproximadamente 2,000 metros de profundidad, ¿no? Entonces, obviamente, y en el norte de México también, ¿no? En el norte de México, en la zona de Monterrey, los pozos ya están alcanzando los 800, 900 metros. Eso implica que pues, los retos para la geofísica son cada vez más grandes. Tenemos que llegar a más profundidades. Entonces, tenemos que diversificar nuestras técnicas también. Antes, tradicionalmente, para la prospección de acuíferos, pues se utilizaban los sondeos eléctricos verticales. Para los que no sepan qué son los sondeos eléctricos verticales, pues se ponen 4 electrodos en línea y se inyecta corriente en los extremos, y con los electrodos que están en el centro, pues se trata de medir la diferencia potencial que está relacionada con la distribución de la resistividad eléctrica, que en teoría está relacionada con la presencia de agua en el subsuelo, ¿sí? Pero pues es un método logísticamente súper complejo, porque para poder penetrar más con esas técnicas, pues hay que separar los electrodos de corriente, y eso implica que pues para poder penetrar del orden de 500 metros, pues tengo que aperturar estos electrodos del orden de más de 2 kilómetros, y eso pues se podrán imaginar que se requiere de mucho personal y de mucho material también, mucho cable, etcétera, y de equipos potentes que hagan eso. Entonces, obviamente, pues las técnicas geofísicas se han encaminado a recurrir a aquellas técnicas que tengan mayor profundidad de penetración sin demandar tantos recursos. Y bueno, ¿por qué podemos estudiar todos estos recursos? Bueno, porque resulta que todos están relacionados con un elemento que es vital para la existencia de todos y que es primordial, y que es el agua. ¿Y cómo podemos inferir o detectar la presencia de agua en el subsuelo? Bueno, pues a partir de la medición de una propiedad física. En este caso es la resistividad eléctrica, o si lo quieren ver desde otro punto de vista, pues la conductividad. Y entendamos la conductividad como la capacidad que tiene un material de transmitir la corriente eléctrica a través de él. Entonces, obviamente, si un medio es más conductivo, pues se deberá a ciertas características que tenga ese material, no necesariamente o exclusivamente la presencia de agua, ¿sí? Entonces, como podemos ver en esta tabla aquí, lo único que les muestro es la variación de la resistividad, si se fijan en el eje superior, o de la conductividad, si se fijan en el eje inferior, con respecto a diferentes tipos de litología, ¿no? Nuestro objeto de estudio es el subsuelo, entonces obviamente necesitamos ver cómo varía esta propiedad con respecto de los tipos de rocas que tenemos. Entonces podemos ver que el eje de variación de la resistividad es súper amplio, y eso es muy bueno porque a final de cuentas nos da la posibilidad de poder detectar ciertas características en el subsuelo o ciertos tipos de litología. Esto no quiere decir que si yo identifico una resistividad la puedo asociar inmediatamente a una litología en particular. No sé, por ejemplo, fíjense en los 1000 ohms metro aquí, pues obviamente puedo tener varios tipos de roca, ¿no? Obviamente necesito complementar mi información pues con el contexto geológico conocido o incluso con otras técnicas geofísicas. Pero digamos que es una herramienta bastante poderosa el poder conocer la distribución de resistividad en el subsuelo, porque la puedo asociar a diferentes fenómenos que ocurren en el mismo. Y obviamente, pues también a la presencia de recursos. Bien. Les comentaba, la resistividad eléctrica es una propiedad que nos ayuda a conocer mucho del subsuelo porque está relacionada con diferentes parámetros. Y, por ejemplo, la porosidad varía los valores de resistividad eléctrica. ¿Cómo? Bueno, pues si un medio es más poroso o menos poroso, la resistividad va a variar. Y obviamente si estos poros están saturados o no están saturados, la resistividad también va a variar. Un elemento muy importante en estos parámetros que modifican o perturban los valores de resistividad en el subsuelo es la composición. Un tipo de roca en particular se va a comportar de diferente manera
La resistividad en un tipo de roca se va a comportar de diferente manera dependiendo de su composición, si tiene más o menos elementos metálicos, si tiene más o menos poros, etcétera. Y entonces este parámetro es el que nos ayuda o nos permite validar que la aplicabilidad de las técnicas electromagnéticas para la caracterización de la resistividad nos pueden ayudar a identificar si un acuífero está contaminado o no. Muy bien, ¿qué aportes hace la prospección geofísica en la caracterización de recursos? Y hablo en general de recursos, incluyendo hidrocarburos, geotermia, acuíferos, etcétera. Y bueno, podemos aportar, aplicando técnicas geofísicas, información importante sobre la geometría del reservorio o del acuífero, en este caso en particular, pudiendo identificar límites, fallas, fracturas, por ejemplo, ¿no? También podemos identificar estructuras de interés como intrusivos. Por ejemplo, esto es muy valioso cuando estamos haciendo la caracterización de un yacimiento geotérmico, porque inclusive podemos identificar la fuente de calor. No siempre, pero en ocasiones es posible. Y podemos identificar también estructuras tectónicas que estén condicionando el comportamiento de un fluido en un acuífero, por ejemplo. Que haya alguna barrera que tenga un comportamiento permeable y haga que el fluido se comporte de tal o cual manera, eso también lo podemos identificar con geofísica. Y características particulares del reservorio, por ejemplo, la distribución de fluidos, lo que les acabo de comentar, temperatura, no de manera directa, pero sí de manera inferida, es decir, la temperatura, por ejemplo, modifica la resistividad porque al calentar los fluidos presentes en la roca, pues obviamente se vuelven más solubles o más solventes, y entonces los fluidos se enriquecen con las sales que conforman la roca y se vuelven más electrolíticos y tienen mayor capacidad de conducir la corriente eléctrica. Por lo tanto, los materiales que manifiestan una mayor temperatura suelen tener resistividades más bajas o conductividades más altas. Entonces, de esta manera también puedo inferir algunas características de temperatura en el reservorio e incluso mineralizaciones si estoy haciendo la caracterización de yacimientos minerales. Muy bien. Entonces, particularmente, lo que vamos a hacer es aplicar métodos que nos permitan identificar la distribución de resistividad eléctrica en el subsuelo. Y eso lo puedo hacer con varias técnicas geofísicas. Particularmente me voy a enfocar en las técnicas electromagnéticas. Y de las técnicas electromagnéticas, las más socorridas son el método magnetotelúrico y el método transitorio electromagnético para la caracterización de acuíferos. El problema con el transitorio electromagnético, y como acabo de comentar hace un momento, es que los objetivos de caracterización son cada vez más profundos. Les acabo de decir, en la Cuenca de México, en el Pozo Tezonco, estamos extrayendo agua a 2,000 metros de profundidad. Y en el norte de México a más de 800 o 900 metros. Eso implica que tenemos que utilizar técnicas que nos permitan penetrar más y lograr caracterizaciones muchísimo más profundas. En este caso, el método magnetotelúrico es un método en el dominio de las frecuencias. ¿Qué quiere decir que sea en el dominio de las frecuencias? Bueno, que el parámetro que yo voy a modificar para poder alcanzar una mayor profundidad es efectivamente la frecuencia. El método transitorio electromagnético es un método en el dominio del tiempo, es decir, que para poder penetrar más necesito medir más tiempo. Sin embargo, el método transitorio electromagnético también tiene limitaciones de logística, como el sondeo eléctrico vertical, por ejemplo, que se utilizaba hace unas décadas. Y el problema con el transitorio electromagnético es que es un método que utiliza una fuente controlada y entonces eso me limita porque necesito fuentes muy potentes para poder inyectar suficiente corriente para llegar a una profundidad muy grande, estamos hablando del orden ya de miles de metros. Entonces, obviamente, en épocas actuales el transitorio electromagnético ya no es tan socorrido y no porque no sea bueno, sino porque los objetivos de prospección ahora son muchísimo más profundos. Entonces, por eso, pues nos hemos enfocado más a aplicar el método magnetotelúrico. La ventaja del método magnetotelúrico es que utiliza fuente natural, es decir, no necesitamos una fuente externa necesariamente para inducir un campo electromagnético en el medio y poder medir las propiedades. Entonces, pues obviamente se ha convertido como en la estrella actual en la caracterización de acuíferos, sobre todo acuíferos profundos. El método magnetotelúrico
a grandes rasgos, es la medición simultánea de las variaciones del campo eléctrico y del campo magnético sobre la superficie de la Tierra. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, a través de unos electrodos podemos medir las direcciones perpendiculares del campo eléctrico, como vemos aquí en el esquema, y los campos magnéticos los medimos a partir, utilizando unos magnetómetros tipo bobinas, ¿no? Que pues son un tubo con un núcleo con una permeabilidad magnética muy alta, que tienen una bobina que envuelve a este núcleo y que obviamente detecta las pequeñas variaciones de los campos en la zona. Una vez que ya tenemos medidos estos campos, podemos establecer una relación lineal entre ellos. Esta relación lineal se llama impedancia electromagnética, y esta impedancia electromagnética pues resulta que está directamente relacionada con la variación de la resistividad eléctrica en función de la frecuencia. Y les acabo de mencionar que este método es un método en el dominio de la frecuencia, por lo tanto puedo relacionar estas frecuencias con cada una de las profundidades. Entonces, lo que hacemos no es otra cosa que poder conocer a partir de la impedancia la variación de la resistividad con respecto de la profundidad. Una ventaja que tiene esta metodología es que es un método tensorial. ¿A qué me refiero con tensorial? Si ustedes se fijan, estoy midiendo en dos direcciones perpendiculares, no solo en una. Entonces, puedo comparar la respuesta electromagnética que yo tengo en una dirección y en la otra, y puedo inferir si hay alguna dirección preferencial de alguna estructura que existe en la zona. Y eso es una ventaja, porque para poder inferir esto a partir de sondeos eléctricos verticales, por ejemplo, pues tendría que hacer un perfil, tendría que medir varios sondeos eléctricos verticales y poder tratar de identificar si hay alguna dirección preferencial. Sin embargo, con esta metodología, al ser tensorial, soy capaz de identificar estas direccionalidades preferenciales con solo un sondeo, y eso es una ventaja, créanme, sustancial. Muy bien, lo que les quiero mostrar aquí nada más es parte del equipo que solemos utilizar para poder realizar estas prospecciones magnetotelúricas. Lo que tenemos aquí es una bobina, son aproximadamente de 1 metro, 1,20 m de largo, el diámetro aproximadamente son 10 centímetros, no son tan pesadas y se suelen enterrar del orden de 20 o 30 centímetros, ¿no? En unas zanjas perpendiculares. Instalar una estación magnetotelúrica físicamente es demandante, pero les digo, las ventajas que podemos obtener a partir de la información medida pues son realmente valiosas. Esto que ven aquí es un electrodo, creo que está un poco borroso, pero son electrodos impolarizables, son unas tipo tazas que están llenas de un fluido electrolítico y que tienen una base de cerámica que se pone en el suelo como a unos 10 o 20 centímetros, y pues la idea es medir las variaciones de campo eléctrico con ellos. ¿Por qué utilizamos electrodos impolarizables? Quizá ustedes están acostumbrados a ver los electrodos tipo estaca, ¿no? Tipo barra, que son barras de metal. Bueno, porque como les comenté, es un método en el dominio de la frecuencia, entonces necesitamos medir ciertos periodos de tiempo. Si estamos viendo frecuencias bajas porque queremos caracterizar zonas muy profundas, pues tenemos que dejar estos electrodos midiendo del orden de días o semanas. Entonces, pues obviamente lo que nos interesa es que no exista un efecto de polarización en la superficie del electrodo, y por eso utilizamos este tipo de electrodos. Los electrodos de barra o de estaca suelen polarizarse muy rápido, del orden de horas, entonces por eso no nos conviene utilizarlos. Y finalmente lo que tenemos aquí pues es una consola, es un equipo realmente pequeño, estamos hablando de algo de unos 40 por 30 por 15 centímetros. La tecnología y la electrónica ha evolucionado bastante. A principios del año 2000 los equipos eran bastante más grandes, estamos hablando como del tamaño de una hielera, se imaginan, así súper grandes, que para movilizarlos pues se necesitaban de 2 a 3 personas, pero estos pues ya son muy, muy, muy portátiles y relativamente fáciles de utilizar. Y lo que tenemos aquí pues es una configuración típica de campo. Aquí tenemos un electrodo, el otro lo debemos tener por acá. Como les comenté en el esquema, todo se pone en forma de cruz y en los cuadrantes se ubican las bobinas que van a medir los campos magnéticos. Muy bien, ya con todo esto, con todo este contexto ligeramente explicado,
Voy a adentrarlos ya en el proyecto que desarrollamos en el marco de los apoyos de GAPA-PAPIT, que es la caracterización de un acuífero. Bueno, en realidad son dos. Aquí nada más les voy a mostrar los resultados parciales que tenemos de uno. Y el objetivo fundamental para estudiar este acuífero fue, por un lado, estudiar la geometría del acuífero. Más adelante les voy a explicar cuáles eran los retos particulares para este acuífero. Y finalmente identificar el aporte de sulfatos en superficie que teníamos en la zona. Este acuífero está ubicado en el centro norte de México, en un estado que se llama San Luis Potosí, y particularmente en el centro del estado, en los municipios de Cerritos y Villa Juárez, esta zona de aquí. Escogimos esta zona porque ya teníamos antecedentes de que había ciertas manifestaciones que nos hacían sospechar que había una contaminación importante de sales en el agua potable que se consumía en la zona y que era explotada de un acuífero superficial que se denomina el acuífero de Cerritos Villa Juárez, de donde están explotando agua aproximadamente a una profundidad de 100-150 metros. Se hizo un estudio en el 2011 por gente del IPICIT y aquí lo que vemos es la configuración de la concentración de sulfatos medidas en diferentes zonas, en pozos y en agua superficial. Estos son los lugares donde se tomaron las muestras y aquí vemos la configuración. Y algo que les quiero yo recalcar es que se fijen en la escala. Estamos hablando que en las zonas donde menos concentración de sulfatos hay es en la zona norte y estamos hablando de 400 miligramos por litro, y en la zona donde más hay estamos hablando de 4.400 miligramos por litro, o sea, partes por millón. Estamos hablando que de aquí a acá hay 10 veces más concentración de sulfatos. Y para que se asusten otro poquito, pues es que es terrible la situación de contaminación en esta zona. De acuerdo con la norma 127, que es la norma, que ya es una norma vieja, es una norma del 94, pero que regula las cantidades permisibles de contaminantes en agua potable, según la norma 127, el límite máximo para considerar el agua como potable con respecto a los sulfatos, y no me voy a centrar en cloruros ni en nada, exclusivamente voy a hablar de sulfatos, es de 400 miligramos por litro. Es decir, que en la zona donde menos hay, ya se está incumpliendo la norma, y solo para agua potable. Ajá. Si se pasa este límite, el agua ni siquiera sirve para riego. Entonces, como se imaginarán, pues esta zona es una zona económicamente muy deprimida, que está sufriendo pues de abastecimiento de agua potable con calidades mínimas que no pongan en riesgo la vida. Entonces, pues tenemos un problema de salud importante en esta zona y por eso la escogimos, ¿no? Para tratar de identificar, por un lado, de dónde vienen esos sulfatos, y por el otro lado, qué opciones tiene la gente que vive aquí para poder disponer de agua sin poner en riesgo la vida. Muy bien. Dentro de los estudios que se hicieron por Ramos Leal en el 2011, pues además de esta caracterización hidrogeoquímica que se hizo y de la cual proviene esta figura, también se hicieron algunas pruebas de bombeo en donde se identificó pues que tenían esencialmente dos acuíferos, un acuífero superficial libre, que es el que actualmente se encuentra en explotación, y un acuífero profundo contenido en calizas, un acuífero fracturado. El primero es un acuífero de tipo granular, el acuífero que subyace es un acuífero de tipo fracturado, contenido en calizas, pero del cual no se tenía mayor información. O sea, eso fue lo único que se obtuvo de las pruebas de bombeo, y además se hicieron sondeos eléctricos verticales, 26 sondeos. Pero ya les expliqué las limitaciones logísticas que tienen los sondeos eléctricos verticales. Y a pesar de que aquí los colegas del IPICIT se esmeraron muchísimo porque abrieron las salas de los electrodos 2.000 metros, pues aún así no lograron caracterizar más de 400 metros y no fueron suficientes para caracterizar todo el sistema acuífero. Muy bien. Entonces, por eso nosotros decidimos implementar un estudio magnetotelúrico en esta zona y tratar de identificar
como les comenté, dos objetivos fundamentales. Por un lado, la geometría del acuífero y por el otro, tratar de identificar la fuente de los sulfatos. En este mapa que tenemos aquí, les muestro la zona de estudio, les muestro con unas crucecitas los sondeos magnetotelúricos que medimos 14 en total, y en color rojo pues están los perfiles que terminamos interpretando. Ahorita vamos a ver cómo llegamos a estos perfiles y aprovecho también para mostrarles la geología de la zona, que en este caso particular es muy importante porque es la fuente, o sea, es el motivo por el cual tenemos sulfatos en el agua potable que se está consumiendo. Podemos ver pues que tenemos un valle limitado por dos sierras. Esta es la sierra de Huaxcamá, aquí no recuerdo exactamente cómo se llama, pero bueno, está conformada esencialmente por calizas, las calizas de la formación El Abra, que son calizas muy porosas, me parece que son de tipo arrecifal, por lo tanto pensamos o sospechamos que pueden ser un muy buen reservorio a final de cuentas. Y si se fijan, en la parte más al sur y aquí tenemos anhidritas y yeso. O sea, son evaporitas que conforman la formación Huaxcamá, que está aquí, que es la morada, y que sospechamos, intuimos, es la que está aportando una cantidad importante de sulfatos al acuífero, y no solo al acuífero superficial, sino obviamente pues también al acuífero contenido en el Abra, ¿no? Pero vamos a ver cómo se ven esas imágenes más adelante. Y otra cosa importante aquí, pues es que hay un alineamiento preferencial de estructuras geológicas, no sé si la alcanzan a ver, un trending aproximadamente noroeste, sureste. Muy bien. Entonces, les comento, implementamos 14 sondeos magnetotelúricos, aproximadamente medimos en cada sitio 3 horas. Esto implicó que alcanzáramos frecuencias del orden de 0.1 Hz, o sea, como 10 segundos, lo que nos permitió, con las resistividades eléctricas presentes en la zona, alcanzar a caracterizar del orden de 6 a 7 kilómetros. O sea, llegamos bastante profundo porque nos interesaba ver pues la geometría. Y algo que pasaba en la zona es que no sabían a qué profundidad estaba la base de esta formación calcárea que se denomina el Abra. Entonces necesitábamos garantizar que íbamos a penetrar bastante, por lo menos para alcanzar a ver la base de este acuífero fracturado. Aplicamos una técnica que se llama la referencia remota y es una técnica para tratar de minimizar el ruido antropogénico. Y esto es importante porque, como pueden ver, es una zona poblada, hay muchos poblados ahí, hay líneas de transmisión eléctrica, hay carreteras y todo eso obviamente pues induce un ruido antropogénico en los datos que nos interesa eliminar. Entonces, la técnica de la referencia remota, de lo que se trata es de medir en dos sitios alejados simultáneamente, alejados lo suficiente como para considerar que la señal magnética es la misma en los sitios, pero el ruido es diferente. Entonces, al momento de poder estimar la impedancia, tenemos que hacer una correlación cruzada entre los diferentes campos eléctrico y magnético, pero en lugar de utilizar el campo magnético local del sitio donde yo medí, utilizo los canales magnéticos de mi estación remota. Suponiendo que la señal magnética es la misma, pues obviamente no va a haber un problema en la estimación, vamos a estimar lo mismo. Lo que sí va a ser diferente va a ser el ruido, y a la hora de hacer la correlación cruzada, pues vamos a incrementar la señal magnética y vamos a decrementar sustancialmente el ruido. Y entonces obviamente eso va a mejorar sustancialmente la estimación. Entonces tratamos de utilizar la referencia remota. Eso implicó también una logística compleja porque tuvimos que utilizar 3 equipos midiendo al mismo tiempo, entonces 3 brigadas diferentes, pero lo logramos, ¿no? O sea, la sincronización fue complicada, pero lo hicimos. Finalmente, estimamos las curvas de resistividad aparente y fase, que es lo que ven aquí, a partir de un programa que se llama MAPROS ProQMT. Y bueno, lo que quiero resaltar aquí es que, a diferencia de un sondeo eléctrico vertical, la gente que había estado acostumbrada a ver este tipo de curvas, pues lo que tenemos aquí son la variación de la resistividad. En el eje vertical tenemos la resistividad aparente, el logaritmo de la resistividad aparente, pero en lugar de tener una curva, tenemos dos. ¿Y por qué tenemos dos? Pues que, si recuerdan, les comenté que el método magnetotelúrico es un método tensorial. Por lo tanto, mido en 2 direcciones preferenciales y por eso tengo 2 curvas. Si las curvas se comportan de manera idéntica,
Lo que querría decir es que mi medio es unidimensional, es decir, que se comporta de la misma manera en dirección horizontal y que la única variación es en vertical, ¿no? Es decir, estoy hablando de un medio estratificado, que es lo que yo esperaría en una cuenca sedimentaria, por ejemplo, ¿no? Pero si las curvas empiezan a tener un comportamiento ligeramente diferente, como aquí, que las curvas se abren, querría decir que tengo una estructura geoeléctrica a esta profundidad. Bueno, aquí tengo frecuencias, ¿no? O periodos, pero bueno, que puedo asociar a una profundidad específica. Querría decir que aquí el medio se está comportando de una manera que no es unidimensional, podría ser bidimensional o tridimensional. Es decir, tengo la presencia de una estructura que está condicionando el comportamiento de los campos electromagnéticos. Y eso es muy importante porque a partir del análisis de esta información puedo identificar fallas, fracturas, mineralizaciones, ciertos alineamientos particulares. Muy bien. Lo que tengo aquí abajo es la fase de la impedancia y la fase pues se calcula exclusivamente dividiendo la parte imaginaria de la impedancia entre la parte real, ¿no? Y también puedo obtener información valiosa de la fase. Entonces, lo que hicimos, o el paso siguiente después de estimar las curvas de resistividad aparente y fase, es el análisis de dimensionalidad y direccionalidad. ¿Qué quiere decir? Quiero determinar si mi medio se está comportando como un medio estratificado, es decir, unidimensionalmente, o bidimensionalmente si hay alguna estructura preferencial. Y eso lo hago a partir de dos técnicas. Nosotros utilizamos dos técnicas, pero existen otras, obviamente. Una que se llama el análisis del tensor de fases, que lo único que utiliza es hacer un análisis de rotación sobre las componentes del tensor de fases que se construye, como les comentaba, a partir de calcular la división entre la componente imaginaria de la impedancia entre la parte real. Y la otra técnica que utilizamos es la descomposición del tensor de impedancias, que fue originalmente propuesta por Groom y Bailey y que después fue, digamos, modificada por McNish y Jones a partir de un algoritmo para hacerlo un poco más eficiente. Y lo único que consideramos es este tensor de impedancias, pero modificado por ciertos parámetros de distorsión que nos van a permitir hallar estas direcciones preferenciales de las estructuras geoeléctricas. Este es el tipo de resultado que nosotros obtenemos después de aplicar un análisis dimensional y direccional. Aquí particularmente tenemos los resultados del tensor de fase para cada uno de los sitios que nosotros medimos en la zona de Cerritos. Y aquí pues está la nomenclatura. Si los cuadritos son azules, pues quiere decir que el medio se comporta de manera estratificada, 1D. Si son 2D es que hay alguna estructura preferencial. Y si son rojos, pues obviamente el medio es muchísimo más complejo que ni siquiera podemos determinar una dirección preferencial. Entonces, lo que podemos observar de manera general a partir del análisis del tensor de fases en los sitios de Cerritos es que la parte superficial se comporta pues esencialmente como un medio unidimensional, lo cual es muy consistente, pues se trata de un valle, ¿no? De un relleno granular, entonces pues obviamente esperamos que esté estratificado y que no tenga estructuras complejas adentro, ¿no? Por lo tanto, pues es consistente esta información. En la parte intermedia vemos pues un montón de verde que seguramente nos está indicando la presencia de estructuras importantes a esa profundidad. Nosotros sospechamos pues que tienen que ver obviamente con el trending regional de la zona, que son una serie de anticlinales y sinclinales, por un sometimiento de esfuerzos en dirección noreste-suroeste, ¿no? Y finalmente en la zona más profunda, pues obviamente vemos también colores más rojos que identifican que la base o el basamento se vuelve muchísimo más complejo. Estos son los resultados que nosotros obtenemos a partir del análisis de McNish y Jones, y esencialmente aquí no vemos dimensionalidad, lo que vemos es direccionalidad, y es decir, aquellos sitios en los que la dimensionalidad fue esencialmente 2D, es decir, bidimensional, con alguna estructura preferencial, nos dice cuál es la dirección de esa estructura preferencial. Y si pueden ver aquí, pues esencialmente lo que predomina, es una dirección noroeste-sureste, que coincide con el eje, con las estructuras geológicas observadas en la zona. Entonces, digamos que confirmamos con esta información lo que ya sospechábamos pasaba en esta zona.
Finalmente, pues obtenemos un promedio tanto de los resultados obtenidos del tensor de fase como lo de Groom y Bailey a partir del algoritmo de McNeese-Jones, y determinamos que la dirección preferencial de la estructura geoeléctrica en esa zona es aproximadamente menos 45 grados, es decir, noroeste, sureste, ¿no? Que coincide con la geología de la zona. Después de determinar este ángulo, lo que hacemos es determinar la dirección de los perfiles. Los perfiles tienen que ser perpendiculares a la dirección del strike o de la estructura geoeléctrica que acabamos de determinar, y además rotamos los sitios, porque los sitios, no sé si se acuerdan en el esquema, los medimos esencialmente norte-sur, este-oeste. Y lo ideal es que los hubiéramos medido en la dirección de la estructura geoeléctrica, es decir, noreste, suroeste y perpendicular. Pero de antemano nosotros no sabemos cuál es la dirección de la estructura, porque en superficie pues lo único que nosotros vemos es un valle plano y no vemos ninguna estructura preferencial allí. Entonces primero medimos, luego hacemos el análisis direccional y luego rotamos los datos como si los hubiéramos medido en esa dirección, y ya podemos hacer un modelado apropiado y una inversión consistente. Entonces estos son los 4 perfiles que nosotros interpretamos. Proyectamos los sitios al perfil y procedimos a aplicar un algoritmo de inversión basado en gradientes conjugados no lineales. Entonces, estos son los resultados obtenidos. Este es el perfil que se encuentra más al norte. Y lo que podemos observar aquí es que tenemos una capa superficial de conductividad muy alta, porque estamos hablando del orden de 1 a 20 ohms metro, es esta porción que denominamos unidad geoeléctrica 1. Subyaciendo a esta zona, a este horizonte, tenemos un ligero incremento en la resistividad, muy ligero porque solo llegamos a 60, 70 ohms metro, pero que tiene esta forma de cuenca, de pequeño valle, y que obviamente es consistente con lo que nosotros esperábamos allí. Esto aproximadamente, estas 2 unidades tienen un espesor aproximado de 400 metros. Entonces, estaríamos pensando que el acuífero superficial que actualmente se encuentra en explotación se encuentra contenido pues, en este material granular. Subyaciendo esta zona, tenemos un horizonte muchísimo más resistivo, con resistividades mayores a 100 ohms metro y que en algunas zonas alcanza casi los 1000, y que muestra un espesor muy potente, ¿no? Estamos hablando que las mediciones se hicieron aproximadamente a 1000 metros sobre el nivel del mar y que la base de este cuerpo está aproximadamente entre 2500 y 3000 metros de profundidad. Estamos hablando de un paquete súper grande. Nosotros sospechamos, o casi estamos seguros, que esta unidad que denominamos U3 es la formación El Abra, las calizas, y que esta es su base, y que anteriormente se había inferido, o sea, no sabían exactamente cuál era la base del Abra, pero sospechaban que tenía más de 1000 metros de potencia. Pero aquí confirmamos pues, que no tiene 1000, tiene 2500 aproximadamente, ¿sí? Y subyaciendo, algo que nos sorprendió fue encontrar un horizonte conductivo, es decir, que la resistividad variara de mayor a menor, porque lo que nosotros esperábamos estratigráficamente aquí era la formación Wax-Kama, que es una formación evaporítica, es decir, formada esencialmente por anhidritas y yesos, que son materiales súper compactos y que muestran resistividades muy, 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 muy altas, ¿no? Aquí esperábamos resistividades incluso mayores que las que podríamos esperar para una caliza. Aprovecho para decirles que las calizas, igual me voy a regresar un poco, nada más para mostrarles los valores típicos de las calizas y vean los valores que tenemos aquí. Los valores típicos para calizas y caliza. Estamos hablando de 10.000 ohms metro para arriba. Son valores típicos. Aquí. Una más, perdón. Y aquí estamos hablando de valores que son menores, ¿no? Menores a 1000 ohms metro. Entonces, lo único que, si esta caliza es el Abra, entonces lo que podemos sospechar, una, es que está muy fracturada, porque es una caliza muy vieja, y 2, es que esté saturada.
Si no, no tendría esos valores de resistividad. Entonces, podemos asegurar que aquí tenemos el acuífero confinado, que esto es el acuífero confinado. Aquí tenemos el superficial. Y les comentaba, algo que nos sorprendió bastante fue encontrar un horizonte conductivo aquí, porque en teoría aquí debería estar la formación Huaxcamá, que como les comentaba son evaporitas, y que las resistividades de este tipo de rocas suelen ser, como son muy compactas, suelen ser muy, muy, muy resistivas. Estamos hablando del orden de 10,000 o más ohms metro. Pero aquí resultó ser muy conductiva, menor de 100 ohms metro. Y entonces eso nos cuestionó un poco qué es lo que estaba ocurriendo aquí abajo, ¿no? En el perfil número 2, que es el segundo que tenemos aquí, observamos un comportamiento similar. Me voy a mover al perfil número 3. Algo que es importante, aquí estamos viendo este horizonte aproximadamente a 3,000 metros de profundidad, bueno, 3,000 metros debajo del nivel del mar. Y en este perfil, en el perfil número 3, lo vemos 1,000 metros arriba. Y la distancia no es mucha. Entonces, obviamente, esta unidad nos está diciendo algo. Y una es que es una unidad súper maleable, porque geológicamente no existe evidencia en superficie que haya alguna fractura o falla importante que levante este cuerpo más de 1,000 metros en una distancia tan corta. Bueno, no tan corta, pero digamos relativamente. Y finalmente, en el último perfil, en el perfil más al sur, otra vez, bueno, en la parte central sigue manteniendo más o menos esto se encuentra a 2,000 metros bajo el nivel del mar, pero en las partes más extremas se encuentra como a 3,000 metros. ¿Y cómo interpretamos esto después de platicar con el geólogo con el que estamos trabajando, que es el doctor Ramos? A la conclusión que llegamos es que efectivamente, estratigráficamente, sí, estas son las evaporitas de la formación Huaxcamá, pero tienen estos valores de resistividad porque esta formación tiene muchísima agua, muchísima. Y entonces lo que está pasando es que está disolviendo todas las evaporitas que se encuentran por debajo, y de alguna manera esta evaporita también se está moviendo. Al parecer, el contacto o la manera en la que esta evaporita está entrando en contacto con el acuífero más superficial no es, bueno, debe ser a partir de todo el fracturamiento que se da en esta unidad, pero además porque por su densidad está tratando de emerger, y entonces cada vez en algunas zonas se encuentra muchísimo más superficial, ¿no? Como un tipo de apiro, ¿no? Porque esto es esencialmente pura sal. Una manera que nosotros tenemos de evaluar la calidad de nuestros modelos y ver que efectivamente estamos haciendo bien las estimaciones es evaluar los ajustes. Para todos los modelos, el RMS calculado fue menor a 2. Y lo podemos ver en estas gráficas. Lo que tenemos en la parte de arriba, en este horizonte que tenemos aquí, son las pseudosecciones de resistividad aparente, por ejemplo, aquí para el perfil 1 y aquí para el perfil 2, para cada una de las curvas, T y TM, T y TM. Y aquí lo que tenemos son las respuestas del modelo. Y en teoría, pues obviamente tienen que ser muy parecidas, y lo son, ¿no? Tenemos ligeras discrepancias, sobre todo en la fase. Esto que tenemos aquí es la fase, esta es la fase medida y esta es la fase calculada a partir de la pseudorespuesta de los modelos. Y vemos discrepancias muy pequeñas, por ejemplo, aquí o aquí o aquí, ¿no? En esta zona de aquí. Pero en general el comportamiento o los ajustes fueron realmente buenos, eso le da fiabilidad a nuestros modelos. Y aquí lo único que hice fue poner un poco más en perspectiva para ver cómo evolucionaban tanto los cuerpos resistivos como los conductivos, y aquí es donde observamos, ¿no? Esta parte de aquí, donde esta unidad es más somera hacia el sur que en la parte norte. La unidad, la formación Huaxcamá. Aquí es un poco más evidente, ¿no? Aquí en esta parte de aquí casi no se observa el horizonte conductivo, y en la parte más al sur sí se observa como levantamiento de la formación evaporítica. Obviamente, pues no podemos dejarlo ahí, tenemos que hacer una correlación hidrogeológica, y a partir de la información que ya se tenía de las pruebas de bombeo y de la geología de la zona, pudimos identificar
ubicamos nuestras unidades geoeléctricas y las pudimos correlacionar con unidades hidrogeológicas de acuerdo al comportamiento hidráulico que tenían. Determinamos que la unidad 1, la parte más superficial, se estaba comportando como una zona badosa. Después la base de esta unidad se conformaba, ahí se contenía el acuífero libre. Luego tenemos una unidad que se llama la formación Cárdenas, que está conformada esencialmente por lutitas y algunos horizontes pequeños de areniscas que se estaba comportando como acuitardo y que era el límite entre el acuífero libre y el acuífero confinado, que está contenido esencialmente en las calizas de la formación El Abra, y que la base del Abra está identificada con el horizonte conductivo que observamos, que está conformada por los yesos y anhidritas, que también forman parte del acuífero confinado por el nivel ya de disolución que tienen y que además están aportando a los fluidos en este horizonte. Y finalmente, pues les presento la configuración ya sobre una imagen de Google Earth, para que vean un poco las coincidencias. Estas zonas más resistivas, pues obviamente coinciden con la sierra de Huaxcamá que tenemos aquí, y las partes más amarillas superficiales tienen que ver con el relleno granular y el acuífero superficial. La zona más verdosa tiene que ver con las calizas de El Abra, que también afloran en esta zona y en la parte más distal de la sierra, y el horizonte conductivo, que tiene que ver más con la formación Huaxcamá, que aflora en la parte sur. Como conclusiones, bueno, pues gracias a la aplicación de esta metodología fue posible identificar la configuración del acuífero en Cerritos y determinar la geometría. Los modelos fueron bastante confiables porque el error fue pequeño y además las pseudosecciones de resistividad aparente estimadas observadas en campo y las estimadas a partir de las respuestas de los modelos fue muy buena. Los modelos también son muy consistentes con la geología de la zona, o sea, vimos representado de manera gráfica lo que esperábamos a partir de la geología que conocíamos de la zona. Vemos que los horizontes conductivos más profundos son los que señalan el contacto entre la formación El Abra y la formación Huaxcamá, la de las evaporitas. Entonces identificamos la fuente de las evaporitas. Y creo que identificamos también un poco la dinámica de cómo esta formación está contaminando no solo ese acuífero confinado, sino también el acuífero más superficial. Obviamente este alto contenido de sulfatos pues está provocado por la disolución del agua contenida en el Abra sobre la formación Huaxcamá, la de los yesos y las anhidritas, y el aporte, yo creo, uno de los aportes más importantes es que pudimos identificar por fin el espesor de la formación El Abra en esa zona que era desconocido hasta ahora. Muy bien. Trabajos en desarrollo, les comentaba que esto es parte de un proyecto PAPIT. La primera parte consistió en caracterizar este acuífero y la segunda es movernos un poco más hacia el sur, hacia el acuífero de Río Verde, que todavía manifiesta concentraciones de sulfatos más altas, ¿no? Entonces, y es un acuífero importante, además, no solo por cuestiones de consumo de agua potable para los habitantes, sino también un poco para cuestiones turísticas, porque ahí hay una laguna, la laguna de la Media Luna, etcétera, entonces como que tiene implicaciones mayores. Muy bien. Entonces, la idea es extender este estudio geoeléctrico. Ya hicimos mediciones de MT, nos faltan de transitorio para caracterizar la parte más superficial, y esperamos por ahí de octubre poder hacer toma de muestras para hacer el estudio hidrogeoquímico y hacer una correlación más consistente. Y por mi parte es todo.